Bienvenida, Heidi Rosado, al programa una vez más. Gracias, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Jordi, ¿no está en Nueva Oigan, York? les quiero dar rápidamente un preámbulo para la gente que no sabe de Heidi. Heidi es la tercera vez que nos acompaña en el programa de Despierta Bien Despierta. Y la idea de Heidi, pues bueno, es que durante los últimos 2 programas ha estado platicando pues de que hay gente que tiene mucha sensibilidad para poder llegar a contactar con la gente que ya murió. Y pues al final, bueno, pues comúnmente se conoce como medium, o estas personas que tienen esa sensibilidad, ¿no? Y bueno, Heidi nos ha platicado de muchos casos, de mucha gente que la busca para poder platicar con la gente que ya murió, y no solamente de la gente terrenal, sino inclusive la gente que ya no está más bien en esta, pues en la faz de la tierra, que más bien es la que contacta a estas personas, como Heidi, que hay obviamente muchas personas en el mundo que tienen esta sensibilidad, para poder dejar un mensaje, pues a otras personas, a las personas que siguen aquí, y además nos platicaba la semana pasada de un método, ¿me recuerdas el nombre, Heidi, por favor? Sí, es transcomunicación instrumental. Transcomunicación instrumental, y TCI. por la cual se puede comunicarse con estas personas, sobre todo habiendo una persona con esa sensibilidad, y preguntamos muchas cosas, primero, bueno, yo sé que para mucha gente esto puede ser nuevo o quizá un poco sorprendente o incrédulo, lo cual es completamente normal, porque pues bueno, cada quien tiene su punto de vista y su criterio para pues poder hacerse una idea. Pero bueno, el asunto es que ya llevamos 2 semanas, 3 semanas platicando de esto, y ya platicamos todos los antecedentes de esta unión. Estas transcomunicaciones, platicábamos que se hacen en muchos países de Europa, y que lamentablemente por mucha gente que es charlatana y que pues lucra con las demás personas, pues no todo el mundo conoce a alguien que verdaderamente lo haga pues así como lo hace Heidi. ¿Nos puedes platicar un poquito de la historia, Heidi, de estas comunicaciones y dónde se hacen? Ok, un poquito de la historia. Es que esto empezó desde el siglo XIX. Tomás Alva Edison fue el primero fue el que inventó el fonógrafo, y entre sus inventos, entre lo que él empezó a averiguar, es que podía comunicarse con personas que ya se habían muerto. En el año 1920 dijo que estaba trabajando en un aparato para poderse comunicar con personas que habían fallecido. Después... Okay. O sea, desde Tomás Alva Edison venía esta situación. Exacto, sí. Desde que ya empezó a hacer el fonógrafo y ya había este tipo de aparatos, se empezaron a registrar voces de personas que habían fallecido. Okay. Después... Ahora te decía algo, en esas épocas, en ese siglo, tú pensabas que, oye, no voy a grabar las voces de las personas para que después las escuches en un aparato. No, realmente... Era algo fuerte, ¿estás de acuerdo, Castillo? No solo fuerte, sino además, bueno, no se contaba con la tecnología, obviamente, que con la que se cuenta hoy, pero no necesariamente se grababa, sino las alcanzaban a escuchar, ¿cierto? Era accidental, Exacto, era accidental. Ya después de que fue accidental, en ese momento ya fue cuando abrió ese campo en donde vieron que podían detectar voces de personas que habían fallecido. Incluso en una de las grabaciones le habló su mamá. Uh-huh. Entonces, ¿Le habló su mamá? Le habló su mamá directamente. Sí, le dejó un mensaje en donde él ya pudo percatarse que podía comunicarse con personas. O igual Frederick Jurgensen, también cuando estaba grabando los sonidos de los pájaros en un momento en el bosque, y detectó voces de personas que por supuesto no estaban ahí cuando él estaba haciendo este experimento, por ¿no? Supuesto. Entonces, más que nada, ellos empezaron haciendo otras pruebas, no tratando de comunicarse con los muertos, sino estaban haciendo sus pruebas con sus aparatos, grabando otras cosas, y en ese momento fue cuando ellos, en la grabación, empezaron a ver que se detectaron voces. Okay. Entonces ya eso despertó la curiosidad de ellos para poder empezar a buscar un poco más sobre este tema y poderse comunicar más con las personas que habían fallecido. ¿Estas comunicaciones en qué partes del mundo se hacen? Se hacen mucho en Argentina, en Inglaterra, en Brasil, en España, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos. O sea, es algo, quiero platicarles que cuando yo escuché por primera vez estas comunicaciones, me fui de espaldas, igual que yo creo que mucha gente a la que nos está escuchando ahorita por el radio. Y yo directamente le pregunté a mi psicóloga, ella estaba tomando una terapia, y le comenté de esto, y le platicé de las transcomunicaciones y todo este asunto, y me dijo, sí, efectivamente existen, se pueden hacer, lo que pasa es que es muy importante que haya una persona de por medio que tenga
esa sensibilidad suficientemente desarrollada para poder hacerlo. Y con otro amigo le conté también una persona que había perdido a alguien muy querido y que cuando yo me enteré de todo esto le conté, y él precisamente le preguntó igual, le fue a preguntar a su doctora, o a su doctor, la verdad no sé qué sería, y el doctor le dijo exactamente lo mismo, le dijo, sí, las transcomunicaciones existen, se han hecho durante muchísimos años, obviamente estoy hablando de siglos, pero el asunto es que no, que mucha gente no lo sabe, y a mucha gente le parece algo impresionante el poderse comunicar. La vez pasada preguntamos algo, pero yo creo que vale la pena repetirlo. Cuando una persona fallece, ¿cuánto tiempo tienes para comunicarte con esa persona? Y si hay algún momento donde ya no te puedes volver a comunicar. Ok, hay un tiempo. Depende mucho de cómo haya muerto la persona. También depende mucho si murió en una forma muy trágica. Muchas veces te puedes comunicar con ellos al principio, cuando se están manifestando mucho, ¿no? Cuando los sientes mucho, cuando acaban de morir y los percibes y los percibes y los percibes durante mucho tiempo, entonces realmente ellos tratan de comunicarse de una forma contigo. Muchas veces siguen su propio proceso y puedes comunicarte con ellos aunque tengan 20 años de que ya murieron, ¿no? Y también depende mucho de la persona que está en el otro plano, que también pueda y quiera comunicarse, porque también hay planos en los que ya no te puedes comunicar, o cuando están pasando de un plano al otro, tampoco no puedes comunicarte. Me encantó que decías que de repente uno no se puede comunicar, o sea, que hace uno el intento con todo este proceso, y que inclusive con la persona que tiene la sensibilidad, como este es tu caso, y que de repente no es tan fácil que se manifiesten, o que no siempre funciona. Exacto, porque depende mucho de la persona en qué plano está, y también cómo está y en la muerte en la que haya estado, ¿no? Claro. Okay. Yo quiero comentar... Adelante, amigo. Perdón, Jordi, yo quería comentar lo siguiente. Así como dices que habrá gente que se puede impresionar mucho de que esto existe, habrá también mucha gente que no lo crea. O sea, realmente, si en este mundo no hubiera escépticos, la ciencia no hubiera avanzado. Uh-huh. Realmente nuestros mejores escépticos han logrado que la ciencia descubra todo lo que sabe y el conocimiento se haya generado. Yo les voy a decir algo muy personalmente. Heidi estuvo conmigo el fin de semana. Nos quedamos de ver y contactamos a mi madre. O sea, yo ya viví la experiencia, pues definitivamente cercana, ¿no? Así para no ir más lejos. Creo que fue verdaderamente una experiencia única y muy especial. Independientemente de si creo o no creo, que definitivamente yo sí estoy convencido de que esto es posible. Bueno, ya Heidi me platicará ahorita lo que le pareció la experiencia que tuvimos el fin de semana en mi estudio y la comunicación que se logró. Y yo les voy a decir una cosa, sí es muy impresionante, es muy impresionante. Aquí tengo de hecho una carta, ya que además en el momento que estábamos ejecutando la acción, mi madre le dictó, por decirlo claramente, le dictó a Heidi, y aquí está la carta, ya me la trajo, aunque yo la leí en ese momento. Ya me tocó escuchar, fíjate, porque además habrá que explicar también el proceso que es para poder lograr que se grabe, más que una voz, porque realmente me estaba explicando Heidi, que los que ya se fueron no tienen voz porque ya no tienen cuerdas vocales. Pero sí se graban sonidos, sí son un poco metalizados y todo, pero se alcanzan a distinguir las frases y las palabras. Yo ya escuché del tiempo que estuve haciendo pues no sé si llamarlo experimento o el evento, vamos a llamarlo así, el evento, que estuvimos lo hicimos 3 minutos, ¿cierto? Sí. Más o menos, ¿no? Sí. En lo que se hicieron las 3 preguntas se deja un minuto en silencio para que se pueda aprovechar ese espacio, para que se pueda llenar ahí con lo que se alcance a captar. En estos 3 minutos alcancé a escuchar, porque me lo lograron poner 2 instantes, que fueron como 2 segundos, yo creo. 2 segundos. 2 segundos. En un segundo se escucha una frase, y en el otro segundo, de la segunda pregunta creo que fue, se escucha otra frase. Les platico lo que escuché después de este corte, porque tenemos que ir, no es corte, es una rolita. Nada más un favor, Heidi, ¿podrías dar tus datos rápidamente para la gente que no alcance a escuchar más adelante el programa, por favor? Sí, claro que sí. Mi teléfono es el 044-55 45 28 25 77. 45 28 45 28 25 77. Y mi mail es freelive.mexico@gmail.com.
Vamos a una rueda, regresamos. Si les parece, Lluvia al Corazón es Maná con este estreno y regresamos y seguimos platicando con Heidi Rosado. No se vayan.